Hoy sí que terminamos el tema 3 de sistemas de ecuaciones y no podía faltar este capítulo de resolución de problemas, porque como sabéis, las matemáticas, uno de los objetivos que tienen, y los sistemas de ecuaciones en concreto, es la resolución de problemas que se dan en diversas situaciones. Y para resolver problemas os voy a decir una serie de pasos que en realidad son los que siempre hay que seguir aunque no estemos en bachillerato. Consiste en lo siguiente: para resolver problemas utilizando sistemas de ecuaciones se pueden seguir los siguientes pasos. Primero, leer el enunciado tantas veces como sea necesario hasta poder hacer un esquema, y si es un problema geométrico, además, un dibujo. Segundo paso, identificar las incógnitas, es decir, lo que no conozco, los datos, es decir, lo que me dan, y las preguntas, es decir, lo que voy a tener que responder al final del todo. En tercer lugar, plantear las relaciones escribiendo un sistema de ecuaciones. Cuando leemos el enunciado aparecen una serie de relaciones entre los datos y las incógnitas que se pueden plasmar en lenguaje algebraico. Eso no quiere decir que ese lenguaje algebraico haya quedado exactamente como queremos un sistema para resolver. Por eso en el punto 4 colocamos el sistema dejando todas las incógnitas en el primer miembro y los términos independientes en el segundo. Y así sí que estamos en situación de resolver ese sistema por cualquiera de los métodos que hemos estado estudiando. Entonces, en el paso 5 resolvemos el sistema por Gauss, por sustitución, igualación o reducción, como sabemos de otros cursos, o utilizando Cramer. O discutimos con Ruche o todo lo que hemos aprendido. Bueno, como sexto paso, escribir las respuestas a las preguntas planteadas. Esto es importantísimo. No vale resolver un sistema y que la persona que corrige el examen se apañe viendo qué quiere decir x igual a 3. No, tendrás que decir una frase, el número de empleados que se dedicaban a no sé qué eran 3, por ejemplo, según la pregunta que se haga. Y luego, siempre que dé tiempo, hay que comprobar que cumplen las relaciones dadas, es decir, que en las relaciones iniciales que hemos planteado en el punto 3, tenemos que comprobar que el resultado que hemos obtenido las satisfacen, las cumplen. Bueno, luego todo esto no se hace tan sistemático, uno por sentido común va viendo qué pasos necesita ir dando. Pues vamos a hacer un par de ejemplos y con esto damos por terminado el tema 3. Pues vamos allá. El primer ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. En una fábrica trabajan 22 personas, entre obreros, oficinistas y directivos. Ahora nos empiezan a dar relaciones. El doble del número de oficinistas más el triple del número de directivos es igual al doble del número de obreros. ¿Es posible saber con estos datos el número de obreros que hay? Lo que nos están preguntando encubiertamente es si este sistema es compatible determinado, porque es la única manera de poder resolverlo con una solución única, ¿vale? Bueno, pues según los pasos que hemos visto antes, vamos apuntando lo que encontramos en el enunciado y encontramos que nos hablan de obreros, de oficinistas y de directivos, que no sabemos cuántos de ellos hay, pero que en total hay 22, y lo vamos a poner en esta columna llamando X a los obreros y a los oficinistas y Z a los directivos. Y luego nos dan la relación de que el doble de oficinistas más el triple de directivos es igual al doble de obreros. Bueno, estos son los datos, las relaciones y las incógnitas. Vamos a plasmar esto en el siguiente paso como un sistema de ecuaciones. Y el sistema de ecuaciones que obtenemos es este. El número de empleados total es 22 y la relación, pasándolo todas las incógnitas a la izquierda y los términos independientes a la derecha, nos quedaría 2x menos 2y menos 3z igual a 0. Entonces, vemos aquí que se observa que el número de incógnitas 3 es mayor que 2, que es el máximo valor posible del rango de A y del rango de A ampliada. Por lo tanto, al ser los rangos menores que el número de incógnitas, el sistema es compatible indeterminado. Hay infinitas soluciones.
Luego, con estos datos no es posible saber cuántos obreros hay. Este es un ejemplo de discusión de sistemas con un problema, con un enunciado. Y vamos a ver este otro. El enunciado dice: el gasto mensual en salarios de una empresa de 36 trabajadores es de 54.900 euros. Hay 3 categorías de trabajadores, categoría A, B y C. El salario mensual de un trabajador de la categoría A es de 900 euros. El de uno de la categoría B es 1.500 y el de uno de la categoría C son 3.000 euros. Sin despedir a nadie, la empresa quiere reducir el gasto salarial en un 5% y para ello ha rebajado un 5% el salario de la categoría A, un 4% el de B y un 7% el de C. Averigua cuántos trabajadores hay en cada categoría. Este ejemplo podría aplicarse a la situación que estamos viviendo ahora, económicamente tan complicada, y las empresas se plantean cómo, sin despedir a sus trabajadores, pueden mantener la empresa abierta. Y entonces se plantean hacer una reducción de salarios. Bueno, el esquema que a mí se me ocurre que se puede plantear es el siguiente. Nos hablan de 3 categorías de trabajadores y el número de trabajadores de cada categoría no lo conocemos y le vamos a llamar X, Y y Z, puesto que es lo que nos preguntan: cuántos trabajadores hay de cada categoría. Lo que sí nos dicen es que el total es 36 y después nos hablan también del salario de cada categoría: 900, 1.500 y 3.000. Después es cuando la empresa se plantea una reorganización. También sabemos que el total de salarios que tiene que pagar mensualmente esta empresa es de 54.900 euros. Se me olvida poner el símbolo de euros ahí. Bueno, esto es la situación inicial. Se plantean después que, sin despedir ningún trabajador, es decir, el total sigue siendo 36, se rebaje un 5% los sueldos de la categoría A, es decir, que se rebajen 45 euros. Se rebaje un 4% la categoría B, se rebajan 60 euros. Y se rebaje un 7% la categoría C, se rebajan 210 euros. Y que de esta manera consigamos el gasto mensual de salarios baje un 5%, es decir, baje en 2.745 euros. Entonces, con todas estas relaciones queremos calcular X, Y y Z. Bueno, pues planteamos el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones que nos aparece es que el número de empleados es 36 sumando los de categoría X, A, B y C, que antes de la rebaja de salarios 900 veces por X, que es el número de empleados de categoría X, más 1.500 por Y más 3.000 por Z, nos da el total de gasto en salarios, que son 54.900 euros. Y la tercera ecuación la sacamos de la situación que se quiere estudiar. Rebajar, es decir, si descontando 45 veces el salario el número de empleados de la categoría 60 el de Y y 210 el de Z, conseguimos obtener un ahorro de 2.745 euros. Esta tercera ecuación se podría haber hecho también con los salarios resultantes, es decir, el 95% de los salarios totales es igual al 5%, al 95% de los salarios de categoría A más el 96% de la categoría B más el 7% de la categoría C, creo que eran los porcentajes. Bueno, cualquiera de las dos ecuaciones nos tiene que dar el mismo resultado. Este es el sistema y está colocado, pero resulta que vemos que en la ecuación 2 y en la ecuación 3 se puede simplificar dividiendo ambos miembros por cierta cantidad. Bueno, pues simplificando, habría que hacer la descomposición factorial de todos los coeficientes y simplificar lo más posible. Nos quedan las ecuaciones 2 y 3 mucho más sencillas. Se puede trabajar con las anteriores, pero la vida se complica y es mucho mejor trabajar con este sistema de ecuaciones reducidas. Bueno, pues una vez llegados aquí, podemos elegir el sistema de Gauss, por ejemplo,
Y resolvemos de la siguiente manera. Hacemos la matriz de los coeficientes ampliada y queremos hacer ceros por debajo de la diagonal. Es decir, a ver si lo hago bien. Queremos hacer ceros por aquí, debajo de aquí. Luego queremos hacer ceros este 3 y este 4. En el primer paso hacemos los dos treses. Si parto de un 1 en la primera ecuación, si parto de este 1 y quiero conseguir que esto sea un 0, lo que puedo hacer es que la fila 2 sea la 2 anterior menos 3 veces la primera, así tendría 3 menos 3. De esta manera consigo este 0 y se me transforman el resto de coeficientes. Con la ecuación 3 estamos en el mismo caso, pues igualmente la nueva 3 será la antigua menos 3 veces la primera. Consigo este 0 y se me modifican el resto de coeficientes, pero no me importa. Y ahora lo que me queda es conseguir nada más ya que este 1 que se convierta en 0 para que por debajo de la diagonal todos los coeficientes sean 0. ¿Cómo consigo esto con referencia a la fila 2, que es donde ya tengo este 0? Pues poniendo que la tercera fila es la antigua menos la mitad de la segunda para que este 2 se convierta en un 1. Bueno, pues haciendo esa operación obtengo esta nueva matriz de aquí. De aquí paso otra vez al sistema poniendo todas las incógnitas y resuelvo de abajo arriba. De la primera obtengo que z es 5, sustituyendo este z igual a 5 en la segunda obtengo que y es 20 y sustituyendo los valores de y y z en la primera obtengo que x es 11. Bueno, pues como 11 más 20 más 5 es igual a 36, la solución parece compatible con el contexto del problema, pero habría que resolver, o sea, que comprobar también las otras dos ecuaciones, ¿vale? Bueno, entonces, una vez comprobadas las tres ecuaciones, si tengo tiempo para ello, o por lo menos comprobar alguna de ellas para saber que no voy mal, entonces ya puedo redactar la solución, que es, hay 11 trabajadores de la categoría A, 20 de la B y 5 de la C. Pues con esto damos por terminado el tema 3 y podemos resolver un montón de ejercicios de exámenes de BAU de años un poco antiguos. Parece que en los últimos años no se han puesto problemas, pero como no se sabe, pues vamos a practicar una serie de ejercicios de BAU con enunciados de problemas.